Hola, bienvenidos a Cine, bienvenidos a Aquí te ves el cine. Este es un programa que preparamos cada semana para ustedes, para contarles cosas del séptimo arte, los estrenos, las películas más famosas de la historia, las más representativas. Hablamos de actores, de actrices, de productores, de directores, de noticias. Y hoy tenemos un programa bien interesante porque tenemos un invitado que va más allá de la afición al cine. Como ya lo hemos dicho a lo largo de las emisiones que tenemos de Aquí te ves el cine, un programa que está al aire desde marzo pasado, es que nosotros quienes hacemos este programa pues somos unos simples aficionados. Nosotros vamos al cine, vemos las películas, con los magros conocimientos que tenemos las comentamos, decimos cómo nos parecen, damos alguno que otro dato random por ahí que no sabemos, en fin. Pero hay gente que va más allá. Hay gente que estudia las películas, estudia su historia, digamos que descubre detalles que nosotros no podemos ver en las películas y hace reseñas, hace críticas y habla de las películas con autoridad. Hoy tenemos una de esas personas. Me acompaña hoy Andrés Murillo, él es crítico de cine, estudioso del séptimo arte, comunicador social, invitado hoy a Aquí te ves del cine. Andrés, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Me acojo más a la primera parte, simplemente que he visto de pronto más películas en número, pero esa parte de lo estudioso es difícil. Porque ahí va mi primera película, Andrés. ¿Dónde se aprende crítica de cine? ¿Dónde se aprende a escribir de esa manera, a reseñar películas de esa manera? ¿Eso dónde lo enseñan? Pues particularmente no hay un lugar, salvo lo último que ha hecho otro crítico de la ciudad, que es Osvaldo Osorio, que creó la Escuela de Crítica. Y por ahí han ido apareciendo seminarios y demás, porque no hay, uno se pega de una ola y existió una generación muy fuerte en los 70, que era el momento de las revistas, esa crítica especializada dura. Luego hay como un bache y los que empezamos a llegar después de los 90, específicamente en Medellín, pues la revista Kinetoscopio marcó como un punto muy alto. Entonces muchas de esas nuevas generaciones se pegaron ahí, de esos viejos que ya escribían. Pero no hay una escuela, no hay un método, es como ir entendiendo lógicas o de leer autores internacionales, cómo se estructura una crítica, qué no puede faltar, qué se tiene que tener en cuenta, y se van generando como líneas entre los que son más comerciales light, donde se acerca más a una reseña que a una crítica, y quienes se van más a profundidad a lo académico o a lo riguroso cinematográfico para hacer esas críticas a veces más ácidas del séptimo arte. ¿Qué es lo importante para mí? Que es lo que siempre hay que tener en cuenta, que uno es un puente entre un saber especializado, cine, un lenguaje narrativo como tal, y un público general que no tiene por qué saber esas condiciones. Claro. Entonces un crítico de arte siempre hace esa función un poco pedagógica de puentear esos dos puntos. Bueno, Andrés nos trajo 8 de sus películas favoritas o que lo han marcado de alguna manera o que han encaminado, digamos, pues su carrera en la apreciación cinematográfica, y las vamos a estar viendo a lo largo del programa. ¿Qué tal si traemos una primera invitada? Es una película bien interesante porque sobre esta película se hizo otra hace 40 años. Es una película con un nombre muy famoso que todos van a identificar, se llama Scarface. Pero no es la Scarface de Brian De Palma de 1983, sino que esta es una película de Howard Hawks de 1932, hace 92 años se estrenó esta película. ¿Qué tal si vemos el avance, el tráiler de Scarface, la original de 1932, y regresamos para hablar con Andrés de por qué le gusta tanto esta película? Scarface. In the 1920s, the United States was reeling under the impact of prohibition. The sale of whiskey, wine, and beer was prohibited by law, but there were many willing to break that law. Gangsters took over. Crime flourished. Mobs fought each other for prime territories. There's no use arguing with this joint. Ziegler runs it himself. Step on it. And blood flowed in the streets. From Hitman. That was a fine job, Tony. Remember, that's only chicken feed. You stepped into big company. To gang boss. This is the story of Scarface Tony Carmonte, his lust for power,
for fancy women. Don't work too hard. I just finish up tonight. Now I play a while. His drive to be #1. Next time I catch you in a place like that again, I'll kill you. You're telling me what to do. What I do and fellas is my business. Starring Paul Muni as Scarface, and Dvorak, George Raft, and Karen Morley. The crime scenes in this film are based on events that actually happened. Don't you know it's Valentine's Day? Amante killed Renato. Put up a fight when they tried to take him and hold up on that steel fort of his. Get him. Three of you fellas go on that rooftop street there. You two go to the alley back of the house. Don't let him follow me. It's my fault. I shouldn't have come. What's the difference? Your fault, my fault. Just so she's here, that's all what matters. I'm not afraid. I'm like you, Tommy. That's the way to talk. You're not afraid, huh? Come on, we'll go. Produced by Howard Hughes, directed by Howard Hawks. Scarface. Hey, look at the monkeys there. They think they're gonna get Tony Camani, eh? Muy bien, esta es la primera versión de Scarface dirigida por Howard Hawks y producida por un personaje particular en la historia del cine y en la historia de muchas empresas, Howard Hughes, a quien se le hizo una película también que se llamó El Aviador. ¿Por qué te gusta tanto esta versión de Scarface, Andrés? No sé, tiene muchos aspectos. Primero lo cinematográfico, pues yo la descubro cuando estaba estudiando cine y entender tantas lógicas de su narración. La cereza del pastel, el leitmotiv visual perfecto que tiene a lo largo de la película. Un guión escrito a 8 manos en una semana, un guión perfecto, muy bien trabajado. Hablar de un tema tan controversial en el momento donde había que hablarlo, porque era la vida de ese mafioso, de Al Capone cuando estaba vivo, y las anécdotas que sucedieron posterior a su estreno alrededor de eso. Es como hacer una película de Pablo Escobar cuando Pablo Escobar existía. Y todo lo que implicaba ese trasfondo político y de miedo, de tensión. Es una película que fotográficamente, bueno, y en general la historia, siempre que uno busca el cine noir, el cine negro, la primera película de John Huston, El Halcón Maltés, pero el ABC lo tiene Howard Hawks en esta película, y es la femme fatale, esa estructura heredada de Europa del expresionismo alemán, esa secuencia final, la confrontación de los hermanos, eso es expresionismo alemán puro. Esos temas tabú, hasta hace muy poco, como el incesto y cómo está trabajado levemente en ese guión. Es decir, por donde lo mire tenía un montón de componentes que siempre me ha atrapado. Yo no sé cuántas veces la habré visto a lo largo de la vida y siempre descubro elementos. Siempre hay algo que me sorprende, vuelve y me trae o me evoca ciertas situaciones. Y pues Howard Hawks fue un genio de esto, del cine. O sea, él fue el padre de múltiples géneros, del western, del cine negro, aportó en la comedia, aportó en el musical. El señor era gigante. Y esta película para mí es mágica por eso. ¿Cómo te parece la recreación que hizo Brian De Palma en el 83? Y siempre cuando los estudiantes me dicen, ¿y Scarface? ¿Cuál? ¿La buena o la mala? Porque, hombre, claro, pero no es mala. Pues. Hombre, pero si tú tienes esta en la cabeza... No es mala, sino que estás mejor. Sí, y que, claro, un Al Pacino muy potente en su momento, que hicieron la actualización lógica que había que hacer. No era el contexto de la cerveza, sino ya la cocaína en los 80, en Miami y demás. Entonces, claro, una actualización del contexto acertada, pero la fuerza que tiene la primera se diluye en el guión, en la trama, en lo que siempre ha hecho Hollywood de meter el romance donde no tiene cabida, y ese salpicar sangre a la pantalla quizás un momento innecesario. Hoy ya es parte del lenguaje audiovisual, sangre, violencia, algún food, todo eso, pero en los 80 no, y ese exceso de sangre me molesta. Claro. Hay muchas cosas que se pierden. Era la parafernalia visual y se pierde toda la esencia que tiene la de Howard Hawks. Claro, pues además esta película, recordemos, es de 1932, hace 92 años la grabaron, estaba acabando de llegar el cine sonoro a la producción de Hollywood, pues, y de los grandes estudios.
y tiene unos efectos especiales muy dignos, digámoslo de alguna manera. Es una película, se podría decir que adelantada a su tiempo, y tiene una línea muy interesante porque en el tráiler veíamos que el locutor decía, está basada en hechos que actualmente están sucediendo. Sí, es que era, y hay una leyenda inicial en la película que es el manifiesto político de Howard Hawks frente a ese entorno, o sea, y le devuelve la responsabilidad al espectador, es que es lo primero que se lee, y es tú qué velas tienes en ese entierro, y lo resalta así grande, y a partir de ahí uno ya sabe que la película te compromete de alguna manera. Claro. Y claro, tener una persecución en ese momento, montar las cámaras en los rieles, que se ve persecución a alta velocidad, volcar ese carro fue toda una apoteosis. Hoy eso es una bobada, entre comillas, pero que para ese momento era avanzado. Y algo que veríamos quizás el efecto varias décadas posterior, y es cómo el cine influencia la realidad. Cuando el cine noir después se implementa y esos códigos se transfieren a una realidad, es decir, los gángsters querían el glamour que vieron en el cine, vestirse bien, escandaloso, pero vestirse bien, la gabardina, el sombrero, esos garitos donde se reunían, eso está en esta película. Antes del cine noir lo tenía Howard Hawks, y establece como, por ejemplo, esa opulencia de una camisa para cada día, las ventanas blindadas, el auto blindado. Todos los excesos. Esos excesos, que eso después se convierte parte del código del cine noir, pero la génesis de alguna manera está en esta película. Muy bien, vamos a pasar a otra de las cintas que nos trajo Andrés. Vamos a ir a la Francia de 1986, Europa en 1986. Recordemos que a mediados de esa época se hace un descubrimiento biológico que marcó al mundo, que es el descubrimiento del síndrome de inmunodeficiencia adquirida del SIDA. Y a mí esta película me parece un poco adelantada porque pues, en los 86 apenas estaba empezando a hablar de esto, y a alguien se le ocurrió hacer una película de un virus que se transmite sexualmente y que infecta a la humanidad y cómo se reacciona frente a él. Apenas estábamos empezando a hablar del SIDA cuando pues, a un director francés se le ocurre hacer una película que se llama Mala Sangre, pues es como la traducción, Mauvais Sang, con una bellísima Juliette Binoche, una de las mujeres más bellas de la historia del cine francés, y eso es mucho decir porque en el cine francés ha habido unas mujeres muy bellas, y una incipiente Julie Delpy, que tiene 15, 16 años al momento de rodar esta película. Vamos a ver el avance de Mauvais Sang y regresamos para hablar con Andrés de ella. Impossible, Jean ne s'est pas tué. C'est elle. C'est l'américaine. Jean a été poussé. Et voilà. C'est elle. C'est fini. Tu es le seul qui reste. Alors, à toi de payer. Tu as 2 semaines. Jean était le seul type avec des mains assez rapides pour réussir. Son fils, Alex, le fils de Jean. Jean disait qu'il était devenu presque aussi rapide que lui, avec ses mains. Si no estoy mal, Andrés, entiendo que es la ópera prima de Leos Carax. No, él ya tenía una película previa, pero esta fue la que le abrió todas las puertas. Este fue como el cheque en blanco para sus siguientes películas, donde ya la embarraría. O sea, él tuvo una carrera bastante es impresionante. Sí. Porque con esta película se le abre el mundo. Todo mundo a él se le decía que era como el hijo no reconocido de Jean-Luc Godard, sí. y que había heredado un montón de cosas vibrantes, era ese nuevo cine francés, esta película lo demostraba. Y luego se hace un riesgo y hace Los amantes del Pont Neuf, que eso presupuestalmente costó una burrada. Fortuna.
y no le gustó a nadie. Tienes películas de alto impacto, tiene ese toque medio fantástico. Para mí es un director que lleva muy bien el concepto de lo que sería en literatura el realismo mágico. ¿Cómo funciona el realismo mágico en el cine? Leo Carax. Y entonces uno era ahora un Holly Motors, sus películas más recientes son un poco más crípticas, pero tiene esa magia. Aquí es mucho más narrativo, con esos pequeños elementos visuales, y que esta película, ese triángulo de amor, como bien decías, es el contexto del SIDA como desatado en el mundo, el miedo que se despierta, y él lo utiliza como un contexto para hacer un triángulo de amor, un drama básico, pero con esa reflexión profunda, porque faltaba quien hace el amor sin amor es que se contagia. Claro. Y entonces el chico que tiene una novia que no ama, se enamora de la mujer de otro, empieza todo este rollo, es fantástico, y tiene unas cosas, unas secuencias perfectas. O sea, es difícil hacer esa afirmación, pero cuando sonaba esa canción de David Bowie, ese momento de transiciones hacia la mitad de la película, y es pasar fotográficamente, en sonido, en actuaciones, todo hace una transición de amor a muerte o de amor a un dolor, y cómo se hace la transición en cada uno de los elementos narrativos, eso es conocer el cine a profundidad, a otro nivel. Cuando a un director de pronto le ponen ese INRI o esa cruz de ese es el nuevo fulano, el nuevo perano, no sé qué, de pronto es demasiado pesado para él. Sí, eso es una condena o lleva a lo que se denomina como el bloqueo creativo. Claro. Y directores como Fellini que lo vivieron y lo traducen en un 8,5, se convierte en la gran obra, pero ¿cuánto le costó a él llegar a 8,5? O sobre todo cuando están muy al inicio, una primera película, entonces muchas entrevistas, por ejemplo, Alejandro Amenábar ha dicho su trabajo de grado, que fue tesis, termina siendo la gran película, pero claro, después de tesis le cuesta mucho volver a enfrentarse a un guión, saber qué hacer para volver a ese nivel, no bajarse de ese nivel. Claro, es como los artistas musicales que venden 50 millones de discos de su primer disco, entonces, ¿y con qué voy a salir? ¿Cuál es mi próximo ¿Cómo voy a éxito? superar esto? Sí, claro, es totalmente, además porque aquí se atraviesa o se entremezcla ese éxito taquillero, una aceptación de un público, pero también todo lo expresivo creativo. Entonces es no perder la magia en dos aspectos que suelen estar en oposición. Eso tiene que ser una carga muy fuerte. Bueno, hemos visto dos películas que son difíciles de ver en el circuito comercial colombiano. Normalmente estas películas, si la gente queda picada de verlas, ¿dónde las puede ver, Andrés? Pues yo sé que Movesang está por ahí en plataformas, Movie de pronto, puede estar o Filmin, plataformas legales. Ya de para allá es otras vías más complejas. Claro, por supuesto. Estamos viendo Aquí te ves el cine. Hoy estamos hablando con Andrés Murillo, que es un estudioso, docente, crítico cinematográfico, que nos está hablando de sus películas favoritas, de las corrientes que más le gustan, para que tengamos otra visión de otras películas que podemos ver para afinar nuestra apreciación cinematográfica. Volvemos en instantes con este programa aquí a través de Telemedellín. Hola, bienvenidos a Cine, bienvenidos a Aquí te ves el cine. Este es un programa que preparamos cada semana para ustedes, para contarles cosas del séptimo arte, los estrenos, las películas más famosas de la historia, las más representativas. Hablamos de actores, de actrices, de productores, de directores, de noticias. Y hoy tenemos un programa bien interesante porque tenemos un invitado que va más allá de la afición al cine. Como ya lo hemos dicho a lo largo de las emisiones que tenemos de Aquí te ves el cine, un programa que está al aire desde marzo pasado, es que nosotros quienes hacemos este programa pues somos unos simples aficionados. Nosotros vamos al cine, vemos las películas, con los magros conocimientos que tenemos las comentamos, decimos cómo nos parecen, damos alguno que otro dato random por ahí que no sabemos, en fin. Pero hay gente que va más allá. Hay gente que estudia las películas, estudia su historia, digamos que descubre detalles que nosotros no podemos ver en las películas y hace reseñas, hace críticas y habla de las películas con autoridad. Hoy tenemos una de esas personas. Me acompaña hoy Andrés Murillo, él es crítico de cine, estudioso del séptimo arte, comunicador social, invitado hoy a Aquí te ves el cine. Andrés, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Me acojo más a la primera parte, simplemente que he visto de pronto más películas en número, pero esa parte de lo estudioso es difícil.
Porque ahí va mi primera película, Andrés. ¿Dónde se aprende crítica de cine? ¿Dónde se aprende a escribir de esa manera, a reseñar películas de esa manera? ¿Eso dónde lo enseñan? Pues particularmente no hay un lugar, salvo lo último que ha hecho otro crítico de la ciudad, que es Osvaldo Osorio, que creó la Escuela de Crítica. Y por ahí han ido apareciendo seminarios y demás, porque no hay. Uno se pega de una ola y existió una generación muy fuerte en los 70, que era el momento de las revistas, esa crítica especializada dura. Luego hay como un bache y los que empezamos a llegar después de los 90, específicamente en Medellín, pues la revista Kinetoscopio marcó como un punto muy alto. Entonces muchas de esas nuevas generaciones se pegaron ahí, de esos viejos que ya escribían, pero no hay una escuela, no hay un método, es como ir entendiendo lógicas o de leer autores internacionales, cómo se estructura una crítica, qué no puede faltar, qué se tiene que tener en cuenta, y se van generando como líneas entre los que son más comerciales light, donde se acerca más a una reseña que a una crítica, y quienes se van más a profundidad a lo académico o a lo riguroso cinematográfico para hacer esas críticas a veces más ácidas del séptimo arte. Que es lo importante para mí, que es lo que siempre hay que tener en cuenta, que uno es un puente entre un saber especializado, cine, un lenguaje narrativo como tal, y un público general que no tiene por qué saber esas condiciones. Entonces un crítico de arte siempre hace esa función un poco pedagógica de puentear esos dos puntos. Bueno, Andrés nos trajo 8 de sus películas favoritas, o que lo han marcado de alguna manera, o que han encaminado, digamos, pues su carrera en la apreciación cinematográfica, y las vamos a estar viendo a lo largo del programa. ¿Qué tal si traemos una primera invitada? Es una película bien interesante, porque sobre esta película se hizo otra hace 40 años. Es una película con un nombre muy famoso que todos van a identificar, se llama Scarface. Pero no es la Scarface de Brian De Palma de 1983, sino que esta es una película de Howard Hawks de 1932, hace 92 años se estrenó esta película. ¿Qué tal si vemos el avance, el tráiler de Scarface, la original de 1932, y regresamos para hablar con Andrés de por qué le gusta tanto esta película? Scarface. In the 1920s, the United States was reeling under the impact of prohibition. The sale of whiskey, wine, and beer was prohibited by law, but there were many willing to break that law. Gangsters took over. Crime flourished. Mobs fought each other for prime territories. There's no use arguing with this joint. Ziegler runs it himself. Step on it. And blood flowed in the streets. From Hitman. That was a fine job, Tony. Remember, that's only chicken feed. You stepped into big company. To gang boss. This is the story of Scarface Tony Carmonte, his lust for power, for fancy women. Don't work too hard. I just finish up tonight. Now I play a while. His drive to be #1. Next time I catch you in a place like that again, I'll kill you. You're telling me what to do. What I do with fellas is my business. Starring Paul Muni as Scarface, and Vorak, George Raft, and Karen Morley. The crime scenes in this film are based on events that actually happened. Don't you know it's Valentine's Day? Carmonte killed Ronaldo. Put up a fight when they tried to take him and hold up on that steel fort of his. Get him. Three of you fellas go on that rooftop straight there. You two go to the alley back of the house. Don't let him follow me. It's my fault. I shouldn't have come. What's the difference? Your fault, my fault. Just so she's here, that's all what matters. I'm not afraid. I'm like you, Tommy. That's the way to talk. You're not afraid, huh? Come on, we'll go. Produced by Howard Hughes. Directed by Howard Hawks. Scarface. Hey, look at the monkeys there. They think
Muy bien, esta es la primera versión de Scarface dirigida por Howard Hawks y producida por un personaje particular en la historia del cine y en la historia de muchas empresas, Howard Hughes, a quien se le hizo una película también que se llamó El Aviador. ¿Por qué te gusta tanto esta versión de Scarface, Andrés? No sé, tiene muchos aspectos. Primero lo cinematográfico, pues yo la descubro cuando estaba estudiando cine y entender tantas lógicas de su narración. La cereza del pastel, el leitmotiv visual perfecto que tiene a lo largo de la película. Un guión escrito a 8 manos en una semana, un guión perfecto, muy bien trabajado. Hablar de un tema tan controversial en el momento donde había que hablarlo, porque era la vida de ese mafioso, de Al Capone cuando estaba vivo, y las anécdotas que sucedieron posterior a su estreno alrededor de eso. Es como hacer una película de Pablo Escobar cuando Pablo Escobar existía, y todo lo que implicaba ese trasfondo político y de miedo, de tensión. Es una película que fotográficamente, bueno, y en general la historia, siempre que uno busca el cine noir, el cine negro, la primera película de John Huston, El Halcón Maltés, pero el ABC lo tiene Howard Hawks en esta película, y es la femme fatale, esa estructura heredada de Europa del expresionismo alemán, esa secuencia final, la confrontación de los hermanos, eso es expresionismo alemán puro. Esos temas tabú, hasta hace muy poco, como el incesto y cómo está trabajado levemente en ese guión. Es decir, por donde lo mire tenía un montón de componentes que siempre me ha atrapado. Yo no sé cuántas veces la habré visto a lo largo de la vida y siempre descubro elementos. Siempre hay algo que me sorprende, vuelve y me trae o me evoca ciertas situaciones. Y pues Howard Hawks fue un genio de esto, del cine. O sea, él fue el padre de múltiples géneros, del western, del cine negro, aportó en la comedia, aportó en el musical. El señor era gigante. Y esta película para mí es mágica por eso. ¿Cómo te parece la recreación que hizo Brian De Palma en el 83? Y siempre cuando los estudiantes me dicen, ¿y Scarface? ¿Cuál? ¿La buena o la mala? Porque, hombre, claro, pero no es mala. Pues. Hombre, pero si tú tienes esta en la cabeza... No es mala, sino que estás mejor. Sí, y que, claro, un Al Pacino muy potente en su momento, que hicieron la actualización lógica que había que hacer. No era el contexto de la cerveza, sino ya la cocaína en los 80, en Miami y demás. Entonces, claro, una actualización del contexto acertada, pero la fuerza que tiene la primera se diluye en el guión, en la trama, en lo que siempre ha hecho Hollywood de meter el romance donde no tiene cabida, y ese salpicar sangre a la pantalla quizás un momento innecesario. Hoy ya es parte del lenguaje audiovisual, sangre, violencia, algún food, todo eso, pero en los 80 no, y ese exceso de sangre me molesta. Claro. Hay muchas cosas que se pierden. Era la parafernalia visual y se pierde toda la esencia que tiene la de Howard Hawks. Claro, pues además esta película, recordemos, es de 1932, hace 92 años la grabaron, estaba acabando de llegar el cine sonoro a la producción de Hollywood, pues, y de los grandes estudios, y tiene unos efectos especiales muy dignos, digámoslo de alguna manera. Es una película, se podría decir que adelantada a su tiempo, y tiene una línea muy interesante porque en el tráiler veíamos que el locutor decía, está basada en hechos que actualmente están sucediendo. Sí, es que y hay una leyenda inicial en la película que es el manifiesto político de Howard Hawks frente a ese entorno, o sea, y le devuelve la responsabilidad al espectador. Es que es lo primero que se lee, y es tú qué velas tienes en ese entierro, y lo resalta así grande, y a partir de ahí uno ya sabe que la película te compromete de alguna manera. Claro. Y claro, tener una persecución en ese momento, montar las cámaras en los rieles, que se ve persecución a alta velocidad, volcar ese carro fue toda una apoteosis. Hoy eso es una bobada, entre comillas, pero que para ese momento era avanzado. Y algo que veríamos quizás el efecto varias décadas posterior, y es como el cine influencia la realidad. Cuando el cine noir después se implementa y esos códigos se transfieren a una realidad, es decir, los gángsters querían el glamour que vieron en el cine, vestirse bien, escandaloso, pero vestirse bien, la gabardina, el sombrero, esos garitos donde se reunían, eso está en esta película. Antes del cine noir lo tenía Howard Hawks, y establece como, por ejemplo, esa opulencia de una camisa para cada día, las ventanas blindadas, el auto blindado. Todos los excesos. Esos excesos, que eso después se convierte parte del código del cine noir,
pero la génesis de alguna manera está en esta película. Muy bien, vamos a pasar a otra de las cintas que nos trajo Andrés. Vamos a ir a la Francia de 1986, Europa en 1986. Recordemos que a mediados de esa época se hace un descubrimiento biológico que marcó al mundo, que es el descubrimiento del síndrome de inmunodeficiencia adquirida del SIDA. Y a mí esta película me parece un poco adelantada porque pues, en los 86 apenas estaba empezando a hablar de esto y a alguien se le ocurrió hacer una película de un virus que se transmite sexualmente y que infecta a la humanidad y cómo se reacciona frente a él. Apenas estábamos empezando a hablar del SIDA cuando pues, a un director francés se le ocurre hacer una película que se llama Mala Sangre, pues es como la traducción, Mauvais Sang, con una bellísima Juliette Binoche, una de las mujeres más bellas de la historia del cine francés, y eso es mucho decir porque en el cine francés ha habido unas mujeres muy bellas, y una incipiente Julie Delpy, que tiene 15, 16 años al momento de rodar esta película. Vamos a ver el avance de Mauvais Sang y regresamos para hablar con Andrés de ella. Possible, Jean ne s'est pas tué. C'est elle. C'est l'américaine. Jean a été poussé. Et voilà. C'est elle. C'est fini. Tu es le seul qui reste. Alors, à toi de payer. Tu as 2 semaines. Jean était le seul type avec des mains assez rapides pour réussir. Son fils, Alex, le fils de Jean. Jean disait qu'il était devenu presque aussi rapide que lui, avec ses mains. Si no estoy mal, Andrés, entiendo que es la ópera prima de Leos Carax. No, él ya tenía una película previa, pero esta fue la que le abrió todas las puertas. Este fue como el cheque en blanco para sus siguientes películas, donde ya la embarraría. O sea, él tuvo una carrera bastante es impresionante. Sí. Porque con esta película se le abre el mundo. Todo mundo a él se le decía que era como el hijo no reconocido de Jean-Luc Godard, sí. y que había heredado un montón de cosas vibrantes, era ese nuevo cine francés, esta película lo demostraba. Y luego se hace un riesgo y hace Los Amantes del Pont Neuf, que eso presupuestalmente costó una burrada. Fortuna. Y no le gustó a nadie. Entonces, y él tiene películas de alto impacto, tiene ese toque medio fantástico. Para mí es un director que lleva muy bien el concepto de lo que sería en literatura el realismo mágico. ¿Cómo funciona el realismo mágico en el cine? Leo Carax. Y entonces uno era ahora un Holly Motors, sus películas más recientes son un poco más crípticas, pero tiene esa magia. Aquí es mucho más narrativo, con esos pequeños elementos visuales, y que esta película, ese triángulo de amor, como bien decías, es el contexto del SIDA como desatado en el mundo, el miedo que se despierta, y él lo utiliza como un contexto para hacer un triángulo de amor, un drama básico, pero con esa reflexión profunda, porque faltaba quien hace el amor sin amor es que se contagia. Claro. Y entonces el chico que tiene una novia que no ama, se enamora de la mujer de otro, empieza todo este rollo, es fantástico y tiene unas cosas, unas secuencias perfectas. O sea, es difícil hacer esa afirmación, pero cuando sonaba esa canción de David Bowie, ese momento de transiciones hacia la mitad de la película, y es pasar fotográficamente, en sonido, en actuaciones, todo hace una transición de amor a muerte o de amor a un dolor, y cómo se hace la transición en cada uno de los elementos narrativos, eso es conocer el cine a profundidad, a otro nivel.
cuando a un director de pronto le ponen ese INRI o esa cruz de ese es el nuevo fulano, el nuevo perano, no sé qué, de pronto es demasiado pesado para él. Sí, eso es una condena o lleva a lo que se denomina como el bloqueo creativo. Claro. Y directores como Fellini que lo vivieron y lo traducen en un 8,5, se convierte en la gran obra, pero ¿cuánto le costó a él llegar a 8,5? O sobre todo cuando están muy al inicio, una primera película, entonces muchas entrevistas, por ejemplo, Alejandro Amenábar ha dicho su trabajo de grado que fue tesis, termina siendo la gran película, pero claro, después de tesis le cuesta mucho volver a enfrentarse a un guión, saber qué hacer para volver a ese nivel, no bajarse de ese nivel. Claro, es como los artistas musicales que venden 50 millones de discos de su primer disco, entonces, ¿y con qué voy a salir? ¿Cuál es mi próximo ¿Cómo voy a éxito? superar esto? Sí, claro, es totalmente, además porque aquí se atraviesa o se entremezcla ese éxito taquillero, una aceptación de un público, pero también todo lo expresivo creativo. Entonces es no perder la magia en dos aspectos que suelen estar en oposición. Eso tiene que ser una carga muy fuerte. Bueno, hemos visto dos películas que son difíciles de ver en el circuito comercial colombiano. Normalmente estas películas, si la gente queda picada de verlas, ¿dónde las puede ver, Andrés? Pues yo sé que Movesan está por ahí en plataformas Movie, de pronto puede estar, o Filmin, plataformas legales. Ya de para allá es otras vías más complejas. Claro, por supuesto. Estamos viendo Aquí te ves el cine. Hoy estamos hablando con Andrés Murillo, que es un estudioso, docente, crítico cinematográfico, que nos está hablando de sus películas favoritas, de las corrientes que más le gustan, para que tengamos otra visión de otras películas que podemos ver para afinar nuestra apreciación cinematográfica. Volvemos en instantes con este programa aquí a través de Telemedellín. Volvemos Aquí te ves el cine, estamos hablando con Andrés Murillo. Andrés, vos dónde das clase, la gente cómo puede entrar en contacto con vos de pronto si quiere tener un curso de apreciación cinematográfica o alguna cosa de estas. Sí, pues como docente he estado creo que en todas las universidades de la ciudad, en diferentes programas o asignaturas. Actualmente soy docente a tiempo completo con el programa de cine del ITM. Entonces allá tengo pues algunos roles administrativos, investigativos y de clase. Y en redes sociales, Cine Placebo. Están un poco quedadas los ritmos Le creció y tiempos. la hierba. Sí, pero a través de Cine Placebo pues me pueden contactar y ahí trato de mantener esas pequeñas reseñas, comentarios alrededor de películas. Bueno, además tenés un programa radial en Cámara FM que se llama Radio Cinema. Sí, ese es el otro gran apuesta, que es a través de la radio y hablar de cine, algo tan visual, pues es un lenguaje audiovisual, pero en este caso el cine es muy visual, pero hablarlo por radio, comentarlo, explorarlo y esas descripciones necesarias para entender y poner en contexto al oyente es muy interesante en el programa. Esa es la magia de la radio, o sea, yo escucho el programa y esta película tiene estos elementos y no sé qué, y uno se la imagina. Pues la radio es el medio que más estimula la imaginación. Porque estás pintando con imagen lo que te están contando. Y siempre creo que en ese tipo de espacios es más la invitación a ir a ver la película, no tanto verla y escuchar qué piensa de la película, sino más que sea provocador y generar curiosidad para que vayan y consuman. Bueno, vamos a meternos en un terreno bien escabroso porque de las películas que me mandó Andrés, pues obviamente vemos los trailers, miramos las reseñas y eso, y me encontré con una película de la que yo alguna vez había oído hablar, pero nunca le había como hincado el diente, como se dice, y viendo el tráiler dije, miércoles, o sea, esta película que vamos a ver es del año 1932 también. Es de Todd Browning, se llama Freaks. Veamos los avances y después hablamos de ella porque usted la tiene que ver primero. We didn't lie to you, folks. We told you we had living, breathing monstrosities. You laughed at them, shuddered at them, and yet, but for the accident of birth, you might be even as they are. They did not ask to be brought into the world, but into the world they came. She's the most beautiful big woman I have ever seen. Why, Hans, how you talk. I should be jealous pretty soon. Ah, don't be silly. You must come to see me sometime, and we'll have a little wine together. Frida, something's wrong.
What is it? Well, that Cleopatra woman, my Hans. Oh, I cannot tell it. You think because she's so beautiful and I'm just a man? Hans. To me, you're a man. But to her, you're only something to laugh at. You spoil everything if he hears you. And it's not for Hans you care. It's the money. He has told you of the fortune he has inherited. Her fortune. Can you beat that? Her fortune. And I have him like that. Let them laugh. They're swine. I love her. They can't hurt me, but they hurt me. They're going to make you one of them. Sightseeing luck. Let her try doing anything to one of us. Their code is a law unto themselves. Offend one, and you offend them all. Bueno, Freaks, una película muy freak, digámoslo de alguna manera. Está llena de actores naturales. Aquí no hay nadie maquillado ni nadie caracterizado. O sea, esta gente era así. Tenía estas condiciones. Y si nos devolvemos a los años 20 y 30 o a la primera mitad del siglo XX, la gente que nacía con una condición especial, física o psíquica, se ganaba la vida trabajando como atracciones de feria. O sea, sí, eran relegados sociales, eran excluidos de las dinámicas y terminaban en esos circos. Entonces había circos con las cosas más grotescas que uno se imagina, la mujer barbuda, el hombre que medía 2,5 metros, el que medía 30 centímetros, gente... De piel de lagarto. Exacto. Sí, deformidades. Y eran las atracciones de los circos en esa época. Entonces esta película está ambientada en un circo de esos, lleno de gente con condiciones físicas diversas y se arma una trama, un thriller ahí dentro de la película en donde hay pues un intento de asesinato, hay toda suerte de trapisondas macabras para quedarse con una fortuna, y esto es en 1932. Sí, esto es una maravilla pensar cómo se hizo esa reflexión rayando en lo grotesco, que eran los comentarios de la época, de la verdadera oscuridad del ser humano, cuál es la corrupción del alma. Y entonces la bella, que es la trapecista, y el hombre musculoso, el hombre perfecto desde lo físico, pues son los más malvados. Ajá. Y toda la otra comunidad que está pues en estas condiciones, pues termina siendo la comunidad, la nobleza, los valores realmente a exaltar. Entonces, claro, hay una contradicción desde el planteamiento de la trama, pues impresionante. Y lo otro que ya es más cinematográfico es uno de los ABC desde Hollywood para el cine de terror. La narrativa de toda secuencia de terror que se sigue aplicando hoy en día está en esta película. Uh-huh. Esa secuencia final es tal cual, Freddy Krueger, Viernes 13, todo está en esta película. Uh-huh. Yo tuve la oportunidad de estar en una función del relanzamiento, de la restauración de la película en 35 milímetros. Yo no he conseguido nunca una copia digital que muestre la fotografía de esa película. Eso es bellísimo, la oscuridad, los contrastes, esa secuencia final, veíamos ahí como unos arrastrándose por el piso, pero eso se ve como a mediodía, sí. No, eso es en relámpagos, a oscuridad. Esa fotografía es una cosa bellísima, es un trabajo de otro nivel que en ese momento era considerado cine bajo presupuesto. Esto era un cine casi como desechable para el olvido. Clase B, pues. Sí, todavía no existía el nombre, pero ese clase B bajo presupuesto, que incluso era para esas funciones de 10 de la noche, que era un público muy de nicho específico que la iba a ver,
pero termina siendo película de culto, clásico, una de las grandes películas. Y Todd Browning después haría varias en esa línea, que sería el director del Drácula, Bela Lugosi, Frankenstein con Boris Karloff. Él hizo todos esos monstruos de los años 30 en el cine. Claro, Boris Karloff, el famoso Frankenstein, que creo que actúa en esta película en Freaks. ¿O estás en Scarface? Estás en Scarface. Está en Scarface. Sí, esta es una película que misteriosamente ha sobrevivido, porque fue pues rechazada, fue, digamos, censurada. Censurada directamente. Pensaremos que la habían desaparecido pues del mapa, pero ha sobrevivido una buena copia y es una película en la que, como vos decís, se basan los directores de terror hoy en día para construir su narrativa. Ese es el valor de esta película. Es uno de los principales valores, porque lo otro es el riesgo que tuvo de escoger ese grupo de actores. Porque que son actores naturales. Es que nunca ha sido políticamente correcto, claro. Entonces era una afrenta muy fuerte para el espectador y vuelve a jugar, es trasladarle esa responsabilidad. Vea, es que esto es un reflejo de una sociedad, pero de una manera, un espejo dramático, un espejo muy duro, pero eso somos. Y esa era la parte contestataria del director. Sí, mostrar la belleza de la fealdad y la fealdad de la belleza, básicamente es lo que cuenta esta película. Vamos a cambiar de tercio y hablar de una película hermosa. Esta es una película que construyó también un género, el neorrealismo italiano, básicamente, de ese cine que se hizo en la posguerra. Termina la Segunda Guerra Mundial, 1945, Europa está semidestruida y empiezan a surgir unas historias desde lo básico, historias mínimas que se llamarían más adelante, y hay una película que marcó historia, se llama El ladrón de bicicletas. Es una película de Vittorio De Sica del año 1948 en esta Italia que está tratando de renacer de sus cenizas de la Segunda Guerra Mundial y nos cuenta una historia mínima, alguien que pierde una bicicleta, vive de ella, es su medio de sustento y este drama que se va armando con esto y esas películas italianas hermosas que nos muestran ese minimalismo y que tienen su epítome, pues diría yo, en los años 80 con películas como Cinema Paradiso, como Estamos Todos Bien, pero la génesis de esta narrativa se dio con estos autores como Vittorio De Sica. Vamos a ver el avance de esta película que les recomendamos que la vean. Yo la veo mucho en Señal Colombia, la presentan de vez en cuando. Síganla a ver si de pronto la logran ver. Este es el avance de El ladrón de bicicletas. De Vittorio De Sica, El ladrón de bicicletas, 1948, una película, Andrés, que muestra pues como esta clase trabajadora italiana que está tratando de resurgir y un drama, y pienso que el éxito de este tipo de cine es que la gente se ve reflejada en él. Son historias que nos pasan a muchos. Sí, yo siempre digo
en mis clases, en mis cursos, cuando paso por este tema, y es una película obligatoria en la vida para ver. Si usted respira, tiene que ver esa película. Claro. Porque hay varios elementos de esa cotidianidad que te atraviesan. Más allá de esa supervivencia que está viviendo Italia o de esa crudeza del momento, como padre hay un momento que uno le tiene mucho miedo y que cuando sucede te marca profundamente en la vida, y es cuando se rompe la inocencia del hijo. Claro. Y Vittorio De Sica logra aquí un par de planos, una mirada entre estos actores, el padre y el hijo, que es esa ruptura de la inocencia. Se explica todo. Ninguna película ha logrado, para mí, reflejar ese momento tan mágico, de ese dolor tan profundo que los marca a los dos, hijo y padre, en ruptura. Pero es que es un montón de cosas, es Alemania, es el hambre, es la envidia, es ese momento del restaurante y el niño queriendo comer y el padre con el último centavo, no, venga, pague ese pan y algo haremos después. Es lo que decías, la sencillez de la historia, me roban la bicicleta y se jodió la vida, o sea, te fue todo. Eso es muy dramático, eso es un nivel de profundidad de dolor. Y Vittorio De Sica se especializó en resquebrajar ese dolor humano. Humberto D., Limpiabotas, sus películas están marcadas, pero este es como el punto más alto. Así es, una película muy recomendada para todos, para que la vean en algún momento con sus familias también, una película familiar claramente, para que la puedan ver con ellos, y es una película que marca pues un punto grande en la historia del cine que viene desde Europa. Vamos a dar un salto a un documental, vamos a hablar de una historia que me llamó mucho la atención porque yo tampoco conocía a este cantante del que se habla acá. Es un cantante que se hacía llamar Rodríguez y resulta que es un señor que no supo que tuvo un éxito enorme en un país como Sudáfrica. Él es norteamericano, pero tuvo un éxito enorme en Sudáfrica, nunca se supo por qué, pues, o difícilmente, y él nunca lo supo en su vida. O sea, él nunca supo que estaba sonando sus canciones en Sudáfrica y en su país de origen no fue tan apreciado. El hombre dijo, no, yo voy a bajar la música, esto no es lo mío. Se dedicó pues a hacer un circuito muy underground, pues, mientras en un país como Sudáfrica el hombre era una estrella, era un rockstar y él nunca se enteró. Es una historiaza, pues, o sea, de aquí parte este documental que se llama Searching for Sugar Man, del año 2012-2013, si no estoy mal, es esta película que cuenta la historia de este cantante. Vamos a ver el avance. If I had to name 10 artists that I've ever been involved with, Rodriguez would be in the top 5. He's my most memorable artist. Bob Dylan was mild to this guy. He was this wandering spirit around the city. When he opened up and sang, you went, whoa, this guy's got it. We expected big things, and they did absolutely nothing. How many records do you think he sold in America? In America, 6. Nobody had even heard of him. How can that be? How can that be? It's a bit of a mystery how the first copy of Cold Fact came to South Africa, but to us, it was one of the most famous records of all time. He was the soundtrack to our lives. Bigger than Elvis. Much bigger than Rolling Stones. Any revolution needs an anthem. The message it had was be anti-establishment. The first opposition to apartheid, they were influenced by Rodriguez. Nobody knew anything about him. He was a mystery. Then we found out that he had committed suicide. The story differs a lot, and a lot of people have different versions of the story. He set himself alight on stage. He reached down and pulled up a gun and pulled the trigger. I thought it'd make a good story, find out how Rodriguez died. So we started looking quite deeply at the lyrics. And one day, just by accident, I found it. What I thought was the end of story was actually just the beginning, and the best part was still to come. Said wanted, and have you seen this man? Matter of fact, I have seen him before. Sounds like something you would make up if you were bragging on some dream or something. It didn't work out, but don't ever doubt how. He's like a wise man, a prophet, way beyond just being a musical artist. He had this kind of magical quality that all genuine poets and artists have. I think he's representative of the human spirit, of what's possible. This is all too strange to be true. These are the days of miracles and wonder.
Searching for Sugar Man, uno de los documentales ganador del Oscar a mejor documental en la entrega de aquellos premios hace unos años, cuenta la historia de este cantante que no sabía que era famoso en Sudáfrica. Un par de fans construyen este documental. La leyenda era que se había suicidado. Que se había incinerado en el escenario, Sí. y todo un mito. Y lo interesante es una estructura documental, es raro encontrarlo, pero es lo más fascinante, es la joya de la corona. Lo había hecho Errol Morris con la delgada línea azul en los 80, y aquí vuelve y sucede, y es en el minuto 41. La película va para acá, minuto 41, giro 180 grados. Y es descubrir lo que 6, 7 personas en el mundo sabían. Ya, o sea, ese documental cobra la vida de una cosa impresionante. Obviamente no caigamos en spoilers, pero es eso. Es lo que nadie en el mundo sabía y el documentalista lo encuentra. Se genera después de la película muchos mitos, los premios, se convierte en uno de los documentales más importantes de la historia del cine. Y el director se suicida un año después. ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿La presión? ¿La fama? No se entiende muy bien qué sucedió ahí, pero es una película entonces que también fuera de la pantalla empieza a crear Tiene su otro tipo historia. de mito. Claro, y ahí es donde se vuelven las películas de culto. Documental también recomendado, Searching for Sugar Man, que cuenta la vida de este cantante anónimo en su país, famoso, por allá al otro lado del mundo. Una historia verdaderamente curiosa. Y vamos a cerrar este programa hablando de cine colombiano. Vamos a mostrarles, pues tal vez la película más taquillera, recordada, famosa, ganadora de premios que se ha hecho en nuestro país. Andrés nos la trajo para hablar de ella. Se llama, naturalmente, La Estrategia del Caracol. Vamos a ver el avance y regresamos para hablar con Andrés en la parte final de Aquí te ves el cine. Señorito, yo la quito de ahí. Hágame el favor, paisa, saque esa culebra de ahí antes de que el lucero se me caiga en el patio. Ah, no, un momentico, mi chatrina. Yo cuando le tomé la rienda le puse la condición que era para dos. Papirula y yo, ella tiene derecho a estar ahí. Este es un reportaje especial de José Antonio Samper Pupo para el noticiero de las 7. Caballero, ¿podría usted explicarle a los colombianos qué es lo que pasa aquí? ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿No lo ve? Estos hijueputas se acaban de desalojar. Un momentico, perdóname, caballero. ¿Usted quiere ese desalojo para recuperar la casa, si mal no comprendo? Es que yo tengo todo el derecho a escoger el destino de mi patrimonio familiar. Y las casas tienen todo el derecho a que su dueño les escoge el destino. Esta es una de las películas más taquilleras, o tal vez la película más taquillera que se ha hecho en Colombia, La Estrategia del Caracol, con lo más granado de la actuación en ese momento, en los años 90, y una señora de la que yo sigo enamorado que se llama Florina Lemaitre. Florina, si me estás viendo, todavía te amo. La mujer es hermosa, divina, la esposa de Sergio Cabrera, director de la película en ese momento. ¿Cuál es la importancia? Voy a hacer pues, la pregunta básica. ¿Cuál es la importancia de esta película? Dos cosas. Uno, vuelve y juega lo personal porque marca y recuerdo mucho el momento que la veo en cine y es quizás la única película que he visto en primera fila porque sacaron las boletas y solo había primera fila. Claro. Y es ver esa aceptación del público, la carcajada. Y pasan los años, pasan generaciones y se siguen conectando con la película. No le pasa el tiempo. Entonces ya uno entra a mirar la película y encuentra esa relevancia de, claro, es la lucha, la brecha social, esa lucha de clases, pero en ese tono cómico, en ese tono sin tintes políticos, ni revanchistas, ni de violencia, sino en tono cómico, una situación grave, es un drama de fondo, pero es cómico. Y los personajes reflejando los diferentes estereotipos de nuestra sociedad, no solo cultural, el paisa, el pastuso, el bogotano, sino también el tinterillo, claro, el migrante, el rebuscador, ese culebrero, diferentes estereotipos que se conviven en esta comunidad y nos muestran esa Colombia diversa en esa lucha de clases. Entonces, eso es lo que va cobrando ese valor y esa identidad. Es como lo que hizo en su momento Pepe Sánchez con Don Chinche. Claro.
es que esa es la misma línea. Y ahí habría que hablar de Dunaf Kuzmanic, un chileno que emigró y marcó mucho, claro, de la mano de Pepe Sánchez con Don Chinche, un Dejémonos de Vainas, que era mucho más bogotano, pero vuelve y juega la construcción de lo micro para reflejar macrocosmos. La estrategia del Caracol en 2 horas nos muestra esas clases altas, déspotas, y las clases bajas en su rebusque, la lucha y la resolución ingeniosa, creativa, muy al estilo colombiano, de cómo la comba al palo, cómo buscar la alternativa de solución. Y creo que es un humor que no pierde. Vuelvo y juega, es que las nuevas generaciones, los nuevos chicos que no la conocía, vaya, véanla, y se ríen, se divierten, claro, entienden ese humor desde ahí. Hay una universalidad muy potente. Es atemporal, además. No es gratuito, los premios, la vuelta que le dio al mundo. Era un momento donde no había sistema de medición, pero sí, se dice que es la película colombiana más vista. Muy bien, pues Andrés, gracias por estar con nosotros. No, muchísimas gracias. Por sacar gracias. el tiempo para estar acá y por mostrarnos tus películas y lo que te gusta del cine. Muchas gracias a ustedes por la invitación y antes poder seguir hablando de algo que me apasiona como el cine. Ustedes saben, este es un programa de apasionados, un programa de aficionados al cine, gente que le gusta el séptimo arte, que le gusta hablar de sus películas favoritas. Y pues esta es la razón de ser de Aquí te ves el cine, que ustedes se entretengan viendo este programa y que vayan al cine, porque como decimos siempre acá, el cine se ve mejor en el cine. Vayan a las salas, visítenlas y seguimos hablando de cine en Aquí te ves el cine la próxima semana. Hasta pronto.